Buenas noches con todos, hermanos. Mi nombre es Karen Aguirre y en esta oportunidad les voy a contar uno de los tantos milagros que Dios ha hecho en mi vida. A finales del mes de enero de este año, mi esposo, mi bebé de 3 meses y yo nos contagiamos con COVID. Nosotros enseguida empezamos tratamiento con doctor. Mi bebé y yo empezamos a mejorar, pero mi esposito no. Mi esposito empezó a complicársele todo y a pesar de las oraciones, todo seguía mal. Los medicamentos cada vez eran más fuertes. Él llegó a utilizar oxígeno, hasta 15 litros en casa, hasta que al cabo de una semana el doctor nos dijo que era mejor llevarlo al hospital. Mi esposo empezó a convulsionar, sudaba mucho, empeoró tanto, pero en los hospitales no había cama UCI. Entonces recuerdo mucho que con mucha oración tomé esa decisión para llevarlo al hospital con la familia de mi esposo. Lo llevamos al hospital de acá de Villa El Salvador de emergencias. Y mi desesperación era porque no había cama UCI y había más personas esperando. Recuerdo que oraba mucho, mi familia, la familia de él, yo oramos mucho. Y gracias a Dios, el mismo día consiguió una camita, después de 4 o 5 horas. Y esa es una bendición del Señor, porque habían personas que estaban esperando días, cama, y no podían conseguirla. Yo ahí vi el poder del Señor. Sin embargo, pasaron los días. Al cabo de una semana, todos los días me llamaban al hospital y al cabo de una semana el doctor me refirió que no había mejorías de mi esposo, que sus pulmones estaban comprometidos en un 70-80% de ellos y que su pronóstico era muy reservado, que ellos no me aseguraban nada, que estaban luchando porque él es joven, mi esposo tiene 37 años y que estaban luchando y dándolo todo, pero ya no dependía de ellos. Que esté pendiente a mi teléfono porque podía pasar cualquier cosa. Y las llamadas sucesivas fueron así. Al cabo de una semana el doctor me dijo que a mi esposo se le agregó una bacteria al momento de entubarlo, una bacteria mortal. Empecé a investigar sobre esa bacteria y todo lo que investigaba era fatal. Esa bacteria es muy resistente a los antibióticos, incluso a los antibióticos más fuertes. Eso es lo que me dijo el doctor, que me prepare, porque cualquier cosa podía ocurrir. Al administrar los medicamentos más fuertes que existen para combatir esta bacteria que tiene la capacidad de formar un caparazón e impedir que los medicamentos le hagan efecto y la maten, entonces es muy resistente. Entonces estos medicamentos tan fuertes no solo dañaban la bacteria, trataban de dañar a la bacteria, sino a las células y al organismo, pues no. Entonces el doctor me dijo que iban a cumplir 15 días de ciclo con estos medicamentos. Mi esposo los cumplió todos 15 días, pero no reaccionaba, más bien empeoraba. Sus órganos comenzaron a comprometerse, su corazón empezaba a fallar. El doctor me dijo que me prepare porque en cualquier momento podía fallecer. Y así eran las llamadas día a día, que mi teléfono tenía que estar muy pendiente porque podía sonar en cualquier momento. Hermanos, yo me aferré a mi Dios. Fue una experiencia, la experiencia más dura que he vivido en mi vida, pero también la experiencia que me acercó más a Dios. Recuerdo que yo solamente oraba mucho y buscaba de Dios. Empezamos a orar con la familia de mi esposo, cosa que ellos antes no hacían. Comenzaron a abrirle su corazón a Dios, a las cosas de Dios. Y esa es una bendición. Hasta que el día número 22 me llamaron y el doctor me dijo que a mi esposo le quedaban 2 a 3 horas de vida. Ese fue un día horrible, hermanos.
Recuerdo que hermanitos de la iglesia vinieron a la casa con el pastor y su esposita. Alabábamos a nuestro Dios, orábamos, cantábamos, meditábamos en el Señor con la familia de mi esposo. Y los hermanitos de la iglesia y el pastor y la hermana. Y gracias a Dios nunca llegó esa llamada ese día de que mi esposo iba a fallecer. Pasó un día, 2 días, 3 días y así una semana donde mi esposo tenía todos sus signos vitales eran escasos. Los doctores estaban esperando solamente que su corazoncito deje de latir. Hermanos, fueron días difíciles donde también aprendí a depender de mi Dios, a confiar en Él, a confiar en su voluntad. Luego de una semana que no había mejorías, él seguía aislado porque él estuvo aislado por esta bacteria que era muy peligrosa y que era muy fácil de contagiar. En su cuartito que estaba desfavorable, paciente desfavorable. Luego de una semana, el doctor nos llama y nos dijo que había una ligera mejoría. Y nosotros nos aferramos a esa ligera mejoría, éramos felices y damos gracias a nuestro Dios y adorábamos a nuestro Dios. Para entonces nosotros empezamos a adorar día a día y orábamos día a día, hermanos, como no tienen idea. Empezaron a elevarse oraciones, cientos de oraciones por mi esposo. No solo aquí en Perú, en Ecuador, porque soy ecuatoriana, en Ecuador, en diferentes partes del mundo, amistades, familias. Orábamos, hacíamos vigilias. Y yo veía cómo Dios trabajaba en los corazones de cada uno de nosotros, no solo de nosotros que conocíamos y que somos parte de, sino también en la familia de mi esposo que hasta entonces no conocía de nuestro Dios como lo conocemos nosotros. Empezamos a dejarlo todo en manos de Dios. Lo dejamos, hermanos, entregamos a nuestro Juan en manos suyas y aceptamos su voluntad. Y confiamos completamente en Él. Así, hermanos, al cabo de una semana de esa fatídica noticia, el doctor me llamó y me dijo que había esa ligera mejoría, pero que si él salía de todo eso crítico, en el estado crítico que él estuvo, y si sobrevivía, él no iba a sobrevivir como antes, a vivir como antes, sino iba a depender de un oxígeno por toda su vida. O sea, va a estar con mascarilla toda su vida. Porque sus pulmones se habían fibrosado y el daño era irreversible. Eso fue lo que me dijeron. Yo no me preocupé cuando me dijeron eso, porque dije, Dios tiene la última palabra. Y confiaba en Dios. Mi confianza estaba plena en Dios. Entonces, pasaron los días, pasó otra semana más y mi esposo empezó a mejorar de a poquitos. Recuerdo que nosotros éramos felices hasta que un día me dijeron que le empezaron a quitar la sedación y él empezó a reaccionar y su cuerpo también empezó a reaccionar y sus pulmones también. Así que nosotros estábamos muy felices y adorábamos y alabábamos a nuestro Dios. Para entonces, con la familia de mi esposo, decidimos empezar estudios bíblicos con ellos. Entonces nos dedicamos a esos, hermanos, a alabar a nuestro Dios, a orar y a aprender de Él. Al mes, mi esposo despertó del coma y al mes y 2 semanas lo pasaron a hospitalización. Hermanos, en cuestión de 3 días, a mi esposo lo desentubaron totalmente, le pusieron mascarilla, la máscara de reservorio que fuerte, luego la mascarilla y luego el tubito, hasta que le sacaron. En 3 días mi esposo ya respiraba por sí solo, saturaba 97 solo, y es un milagro de Dios. Todos se sorprendían. Hermanos, tengamos fe, confiemos. Nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios real, es un Dios vivo. Y ese es uno de los tantos milagros que Dios ha hecho en mi vida. Si mi esposo vive, es porque Dios lo permitió.
Y les cuento otra cosa más. No solo ahí quedó la bendición de Dios. Como dice aquella canción, cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad y hay salvación. La familia de mi esposo ahora conoce de nuestro Dios. Abre su corazón a las cosas de Dios. 3 miembros de ellos se bautizaron para honra y gloria de Dios. Y los demás estamos en proceso. Están aprendiendo más de Dios. Viven, oran, cosa que antes no lo hacían. Y me llena de infinita alegría saber eso. Como nuestro Dios obró. Obró en mi esposo, obró en mí, obró en mi familia y en la familia de mi esposo, hermanos. Estoy muy feliz de compartirles este milagro que me sucedió a mí. Y los invito a seguir orando y a seguir confiando con toda nuestra confianza que sea solo en Él, Señor, hermanos. Ese es mi testimonio, mi milagro que Dios me hizo, no porque yo lo mereciera, sino porque Dios es un Dios de amor y de misericordia, hermanos. Confiemos en Él, en su voluntad. Hasta luego.